Estábamos en esta parte. Creo que nos quedamos en ¿qué? Por aquí. ¿Cuál fue el último problema que hicimos? El 34. El 34. Ok. Bueno, vamos entonces a hacer ahora uno de esta sección, de esta parte de la sección, donde nos pide que encontremos las intersecciones con los ejes de las funciones que nos está dando el problema. Nos dice que no grafiquemos y que lo hagamos en caso de que tenga, es decir, puede que alguna función no tenga interceptos con respecto a cualesquiera de los ejes. Aquí, por ejemplo, en este ejercicio tenemos, todas estas son funciones algebraicas. Ya lo comentamos que son funciones algebraicas porque implican operaciones de suma, resta, multiplicación, división y radicación. ¿Sí? Suma, resta, multiplicación, división, radicación y potencia. Entonces estas son funciones algebraicas. Por eso es que son funciones de este tipo. Vamos a escoger entonces una. ¿Cuál escogen? ¿Sí? ¿Cuál? El 48. No. Del 35 al 44. La 44. A ver, vamos a ver el 44. A ver, díganmela, por favor. ¿Vale? Es f de x. Sí. Igual a 1/2 raíz cuadrada. 1/2 raíz cuadrada de x cuadrada menos 2x menos 3. Bien. Vamos a encontrar los interceptos. Acuérdense que los interceptos son con respecto a los ejes. Tenemos el eje X. Vamos a empezar con el eje X. Con el eje X. Es donde la función va a cortar al eje X, donde la gráfica va a cortar al eje X. Y entonces hay que hacer y igual a 0. Pero yo sé que y viene siendo la función. O sea que hay que hacer la función igual a 0. Ahí está. Ya estoy haciendo la función igual a 0. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, sugerencias. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Escuchan? ¿Podría ser resolver lo que está dentro de la raíz con la fórmula general? Exactamente. En resolver la ecuación. Resolver la ecuación. ¿Qué haría yo para resolver la ecuación? A ver, ¿qué harían ustedes? Rápido. ¿Usar la fórmula general? A ver, pero antes de usar la fórmula general creo que hay que hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué harían? Multiplicar ambos lados. ¿Sí? Complétale. A ver, dilo completo. De nuevo, por favor. ¿Sale?
¿Es multiplicar ambos lados? Por eso, pero ¿por qué multiplicamos? O sea, díganlo completo. Multiplicar ambos lados de la ecuación por 2. Bueno, ok. Aunque recuerden que se llaman miembros, ¿sí? Lo correcto es decir miembro. Si yo multiplico ambos miembros por 2, me va a quedar así. Luego, ¿qué haría? Radical igual a 0. Bueno, que era... Sí, igual a 0. ¿De nuevo? Que la radicación sea igual a 0. Pues aquí está. La raíz es igual a 0. ¿Qué tendré que hacer ahora? Ahora sí, poner la fórmula general. ¿No? Quitar la raíz, ¿Cómo la quitamos? Reescribimos la expresión. No. elevando al cuadrado. A ver, pero complétenle, por favor. Recuerden que hay que decir las cosas de forma completa. ¿Vale? ¿Cómo sería? Sería x cuadrada menos 2x menos 3 igual a 0. ¿Pero qué fue lo que hiciste entonces? Pues quité la radical. ¿Y cómo quitaste esa radical? Elevando la función al cuadrado. A ver, es que como que tenemos la idea, pero tenemos que ser bien claros. Sí, tenemos que tener claridad en lo que decimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quitar la raíz. Sí, por eso, quitar la raíz. ¿Cómo quitamos la raíz? ¿Cómo la cancelamos? ¿Cómo? Usar la operación inversa. Ok, continúe, por favor. ¿Qué hacemos entonces? Elevamos al cuadrado los dos lados de la ecuación. Elevamos al cuadrado ambos miembros. Eso es lo que vamos a hacer. No vamos a elevar al cuadrado la función y vamos a elevar al cuadrado. O sea, sí, vamos a elevar al cuadrado, pero ambos miembros. Tenemos que decir las cosas completas. No puede faltar. Miren, en una definición, y esto se ve en la materia de lógica, la definición debe de ser clara, completa, principalmente. Y hay una serie de características. Por ejemplo, lo definido no debe de entrar en la definición. ¿Sí? ¿A qué me refiero? De que yo no puedo decir cosas como el sensor sensa. A ver, pues es lógico que un sensor registra información, sensa. Eso no lo puedes tú decir porque estás utilizando lo definido en la definición. Eso no es correcto. Entonces tenemos que decir las cosas de forma clara y completa. ¿Sí? Tenemos que enseñarnos a eso porque precisamente pues es una de las cosas que nos ayuda a la matemática. Entonces, si yo hago eso, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto, ¿no? ¿Están de acuerdo que puedo cambiar de lugar los miembros y pasa nada, ¿no? Sí. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora sí ya la fórmula general. No es necesario, aquí podemos factorizar, ¿ya se fijaron? Es un trinomio de segundo grado. Sí están de acuerdo que podemos factorizar, ¿no? Sí. Y entonces ahí están nuestras dos raíces. Estos valores, ¿qué son?
A ver, ¿qué son rápidamente? ¿Vale? No tengan miedo a equivocarse. Probablemente tengan la respuesta correcta. Eso. Ahorita, por ejemplo, sus compañeros estuvieron participando su opinión. Eso es algo muy bueno. Eso es algo muy bueno. Y aun cuando sus definiciones estaban a lo mejor no del todo claras, están aprendiendo. Y sobre todo que están haciendo algo muy importante que como personas debemos hacer, que es compartir nuestra opinión con los demás. Obviamente, la idea es que nuestras opiniones sean acertadas, sean correctas. Y todos nos podemos equivocar, eso es de humanos. La idea es que para que nosotros podamos tener ideas claras y nuestras opiniones puedan en un momento dado ser más contundentes, pues hay que estudiar, hay que esforzarse un poco, ¿no? Ese también es una de las ideas de todo esto. A ver, entonces, sí, adelante, por ahí escuché una... Son las, bueno, es la independiente. ¿La qué, perdón? Independientes. Bueno, la X es la variable independiente, pero esas son las raíces de la ecuación. Son las raíces de la ecuación. En este caso son las... A ver, pregunto, ¿las X qué vienen siendo en el plano cartesiano? ¿Qué vienen siendo en el plano cartesiano? ¿Qué vienen siendo? El ¿Qué dominio. vienen siendo? Ok, el dominio, pero a ver, se supone que voy a encontrar qué cosa. Las intersecciones, ¿sí? ¿Qué vienen siendo las intersecciones? ¿Vienen siendo qué? ¿Coordenadas? Ok, pero no son coordenadas, ¿son qué? ¿Son qué? Los puntos en el plano cartesiano. Son puntos. Y efectivamente los puntos tienen coordenadas. ¿Estas cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Las coordenadas de la X son abscisas Abscisas. e independientes. Son las abscisas de los puntos de intersección. Son las abscisas. Por lo tanto, ¿cuántos puntos van a ser? ¿Cuántos puntos son entonces? ¿Dos? Son dos. ¿Por qué? Porque cada punto tiene una abscisa nada más. Entonces, los puntos de intersección son el 3,0. ¿Por qué? Porque si está intersectando al eje X, la Y vale 0, la ordenada vale 0. Y el otro punto es menos 1,0. ¿Sí? Estas son las intercepciones o los interceptos con el eje X. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahora vamos con los interceptos con el eje Y. Y los interceptos con el eje Y tienen la característica de que su abscisa vale 0. Aquí era la ordenada. Ahora son la abscisa. Entonces, básicamente, hay que evaluar la función cuando X vale 0. Entonces me va a quedar así. 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto me va a dar esto? Esto me va a dar menos raíz de 3. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cero?
Cuando es negativo no tiene. A ver, de nuevo. De nuevo. Cuando una raíz es negativa no se puede. Esto es un número imaginario, ¿sí o no? ¿Y estamos trabajando en los qué? ¿Estamos trabajando en los qué? ¿Reales? En los reales. Este no es real. Este no es real. Este es imaginario. Significa que no hay raíces reales para esta ecuación. No hay valores reales de y, o sea, de la función, que intercepten al eje y. Entonces, no hay. Aquí no hay. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a comprobarlo, vamos a graficarlo en el matemática. Ya explicamos lo del matemática, ¿verdad? Oigo. Sí. Pues vamos a comprobarlo con ayuda del matemática. Recordemos que ya dijimos que este software es una herramienta de estudio. Sí les platiqué que se llama Wolfram Matemática, ¿verdad? Incluso hasta les comenté que hay una versión estudiantil. La idea es que pues la busquen, la instalen en su computadora o en su laptop, porque pues para sus trabajos futuros, incluso para estudiar, porque ya lo estamos diciendo que es una herramienta de estudio, pues me sirve bastante. Entonces sí, yo los invito a que descarguen el software, su versión estudiantil, para que puedan trabajar, para que puedan estudiar más. O sea, pues es una herramienta muy poderosa que me permite pues comprobar, ¿verdad? Lo que estoy haciendo, si estoy bien, confirmar que hice las cosas correctamente. Para muchas cosas sirve. Para muchas otras materias. Entonces aquí lo tenemos, Wolfram Matemática. Sí les platiqué por qué se llama Wolfram, ¿verdad? Oigo. ¿Sí les platiqué? No, profe. No, profe. No, profe. Se llama, ya lo habíamos usado este software, ¿no? Sí. No. Ayer, Sí. solamente ayer. Bueno, a ver, ahorita les platico. Miren, recuerden que para graficar funciones vamos a utilizar la función plot. La primera letra siempre va en mayúscula. Entonces, cuando yo empiezo a escribir la función, lo bonito del software es que te pone inmediatamente todas las funciones que inician de esa forma para que rápidamente puedas tú elegir. Entonces, nosotros vamos a elegir plot, que es prácticamente trazar, como si fuéramos a trazar una gráfica. Y ya dijimos que aparecen estas dos opciones. Yo voy a coger la primera, porque la primera es cuando vas a graficar una sola función. Cuando vas a graficar varias, pues sería la de abajo. La coges y el primer argumento, así se le llama en programación a lo que tú le tienes que dar al programa, por así decirlo, para que te haga lo que tú quieres. Generalmente se le conoce como argumento. Entonces el primero es la función. A ver, díctenmela por favor. ¿Cómo es la función? Rápido. Acuérdense que también hay que utilizar la paletita aquí en palettes. La paletita viene siendo pues como una especie se le llama también, es algo parecido a lo que en Office se le conoce como el Box Tools, creo que así se le llama ¿cómo se llama? En Office, que viene siendo la caja de herramientas, ¿sí? El Box Tools. Aquí pues es como una herramienta, ¿no? Podríamos pensar que este es como el equivalente a eso en Office. Entonces, a ver, díctenmela por favor. Rápido. ¿Un medio? Un medio. Entonces tengo que poner fracción. Un medio. Ahí está. Sale. Raíz cuadrada de x cuadrada. X cuadrada. ¿Sí? Menos 2x menos 3. Menos 3. Menos 3. Ok. Entonces, acuérdense que los siguientes argumentos son la variable
y de dónde a dónde quiero hacer mi gráfica. Yo le voy a poner de menos 7 a 7. Y luego le vamos a meter otro argumento que no aparece aquí, pero que es importante que se lo pongamos, que viene siendo el origen que me lo ponga en 0, 0. Y luego nos venimos acá a evaluación, evaluar celdas, y fíjense cómo se pone en negro esto, que dice que ya está pensando está haciéndolo el programa, y aquí está la gráfica. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Bien. Ok, ¿qué podemos ver de nuestra gráfica? Podemos ver efectivamente que la gráfica intersecta al eje X en 2 puntos, que son el menos 1,0. ¿Sí se fijan? Allá está, allá lo sacamos, lo voy a apuntar con el láser. Menos 1,0 viene siendo este. El otro intercepto es el 3,0 y efectivamente no intercepta al eje Y. ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Ok, entonces continuamos. Aquí está. A ver, agárrense otro. Dale. A ver el 42. ¿Cómo ven? Sí, el 42 está bien. Está bien. Bueno. Esta función es una función racional. ¿Sí? Una función racional, y creo que ya también les expliqué que las funciones racionales pueden ser propias o impropias. ¿Sí? Esta es impropia porque el numerador es de tercer grado. Es de tercer grado. ¿Por qué es de tercer grado? Porque es el producto de 3 factores lineales, y acuérdense que ya hemos estado hablando de ese teorema padrísimo, profundo, genial, que nos legó el príncipe de las matemáticas, que era Carlos Federico Gauss, y que obviamente por ahí les vamos a compartir también un video para que lo hagan en un futuro ensayo. Pero de esto ya platicamos. Yo estoy casi seguro que ya muchos quitaron de sus cuartos el póster de la banda de rock, del cantante de moda, de su actor preferido, y ya pusieron la imagen de Gauss. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, pues es que esto es así, ¿sí o no? Sí, profe. Ok. ¿Qué dicen? Quitemos esto de aquí. ¿Ya? Quita eso. Ahora. Vamos a poner acá. ¿Sí o no? ¿No? Sí. Luego, Y profe, sale. A ver, ¿qué rápido? ¿Qué ponemos? a ver, es f de x igual a x entre paréntesis x más 1, cierra paréntesis, otra vez paréntesis, x menos 6 sobre x más 8. Ok. Muy bien. Bueno. Ok. Bueno, vamos a ver. Empecemos con el eje X. Con el eje X. Si yo quiero encontrar los interceptos con el eje X, lo que voy a hacer es y igual a z. Ya lo dijimos. Y recuerden que la y pues viene siendo la función. O sea, básicamente es esto. ¿Sí? Ok. A ver. Lo que yo tengo en el segundo miembro es una función racional.
Una función racional. ¿Cuándo una fracción vale 0? ¿Qué se necesita para que una fracción valga 0? Dale. Estamos preguntando, ¿cuándo una fracción vale 0? Cuando el numerador es 0. Muy bien, excelente. Cuando el numerador es 0. Solamente, o sea, una fracción va a ser 0 si, solo si el numerador es 0. Perfecto. Entonces, el numerador lo igualo con 0 para encontrar los valores de x que van a hacer que la función valga 0. Obviamente este es un polinomio de tercer grado. Acuérdense que ya en la unidad pasada vimos cómo resolverlos. Generalmente podíamos aplicar a lo mejor factorización o división sintética, pero en este caso no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya está factorizado. De hecho era lo que queríamos hacer, ¿verdad? Factorizar el polinomio. Porque cuando está factorizado, inmediatamente de forma muy sencilla podemos identificar las raíces de dicho polinomio. En este caso, ¿cuántas raíces van a ser? 3. Van a ser 3, de acuerdo al teorema fundamental del álgebra, y sobre todo porque está perfectamente factorizado en los reales. En los reales. Este sí está factorizado en los reales porque tenemos factores lineales, 3 factores lineales, producto de 3 factores lineales. Vaya que esos factores lineales pues son monomios. Observen, esto es un monomio. Bien Padiulis, ¿no? Este es un monomio, este vendría siendo x menos 0. De hecho, por eso la primera raíz es el 0. La segunda raíz, ¿quién es? Menos 1. Menos 1. Y la tercera va a ser 6. 6. muy bien, efectivamente. Entonces tenemos 3 interceptos. Es más 1, ¿no? No, porque ¿qué valor hace que este factor sea 0? Ah, Es 1. ¿Sí? Por eso es que cuando tú encuentras los ceros, el factor lineal correspondiente va a ser x menos la raíz, porque tiene que ir con signo cambiado. ¿No? ok. Entonces, los puntos van a ser para este, el 0, 0, el menos 1, 0 y el 6, 0. 6,0. Esos son los interceptos con X. Muy bien. Vamos ahora con los interceptos con Y. Interceptos con el eje Y. Para encontrarlos, ahora quien vamos a hacer 0 es a X. Hacemos X igual a 0. Y pues básicamente es... sustituimos 0 en la función y me va a quedar esto. Así. Y pues bueno, perdón, aquí en vez de X es 0, porque dijimos que la X vale 0. Y entonces pues me va a dar 0 por 1 por menos 6 sobre 8. Pues esto me va a dar 0. ¿Sí? 0. Si hay un valor de ordenada, acuérdense que esta es una ordenada, aquí, en los interceptos vamos a obtener ordenadas, y en los interceptos con Y, y en los interceptos con X vamos a obtener abscisas. Entonces esta es la ordenada del punto, y ya sabemos que siempre la abscisa en los interceptos con Y va a valer 0, la X, la abscisa, y la ordenada pues es esta, 0, 0. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, si se fijan, observamos que este punto, el 0, 0, que es el origen,
es tanto intercepto con X como intercepto con Y. El origen es el único punto que puede ser intercepto con los dos ejes. Es el único. Y aquí lo estamos viendo en este ejercicio. Entonces vamos a hacer la gráfica. Bien, ya no va a ser necesario que escribamos todo de nuevo todas las instrucciones. Fíjense, podemos seleccionar lo que tenemos antes y copiar, dándole clic derecho al ratón y copiamos. Y luego, pues nuevamente clic derecho y le ponemos pegar, paste. Ok, obviamente pues hay que modificar la función porque pues esta es diferente. Ahí ya borré ¿cómo se llama? El corchete, lo vuelvo a poner. Y entonces, como mi función es racional, pues pongo fracción. Es lo primero que tengo que hacer. Y, a ver, entonces, díctenme, es X por, tengo que ponerle el de multiplicación. Abro paréntesis, díctenmelo por favor, rápido. X más 1. X más 1. ¿Sí? Es algo. O sea, me pongo aquí para poner el otro por afuera. Vale. X menos 6. Sí. Luego. Entre 8. X más 8. Ok, vamos a dejarla ahí también de menos 7 a 7. Y evaluemos. Ahí está. Bueno, pues si se fijan es esta la curva, la gráfica. Efectivamente tiene 3 interceptos. Con el eje X, este viene siendo el 0,6, aquí está. 0,6, luego el otro es menos 1,0, aquí está. Y el otro es el origen. Aquí para que podamos ver bien qué onda con estos puntos, lo que podemos hacer es jugar con el intervalo en el cual grafico. Me voy a acercar más, obviamente lo hago más pequeño. Y aquí puedo ver más claramente, ¿verdad? Cómo se está comportando la función, ¿sí o no? ¿Sí? profe. Entonces podemos ver que efectivamente intercepta en menos 1,0 y en 0,0 y el otro está por acá que era el 6,0. Y también podemos ver que también corta el eje Y en el origen, es decir, el origen es tanto intercepto con X como intercepto con Y. ¿No? Luego. Sí. Ok, bueno. Pues vamos a continuar. Una cosa muy importante, fíjense bien, estas funciones que yo les estoy comentando aquí, como esta que estamos analizando, que se llama función racional, son funciones muy importantes, y tienen características geométricas que más adelante vamos a estudiar un poco más a fondo, pero que sí es importante que pues de una vez comencemos a platicarlas, ¿no? Ya dijimos que las funciones racionales pueden ser propias o impropias. Impropias es cuando el grado del polinomio del numerador es mayor o igual que el del denominador. Esas son las impropias. Y las propias es cuando el grado del polinomio del numerador es menor que el del denominador. Sucede lo mismo con las fracciones de números. ¿Qué diferencia hay entre 3/4 y 4/3? ¿Qué diferencia hay? No oigo. No oigo. ¿Están allí?
Sí, profe. Profe. Pues rápido, pues, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre 3/4 y 4/3? ¿7 doceavos? No, ¿qué? No estoy pidiendo que hagan la resta, que los resten. No, ¿en qué son diferentes? ¿O qué es lo que los diferencia, pues? Su valor. A ver, pero más específico, ya quedamos que fueran más específicos, chicos, por favor. El denominador y el numerador. A ver, pero hay que ser más específicos. Rápido, ¿qué diferencia hay? ¿Qué los diferencia? A ver, para mañana quiero que me investiguen o piensen un poco en qué son diferentes 3/4 y 4/3. Para mañana, por favor. ¿Ok? No, porque una es propia y la otra impropia. Ya mañana lo comentamos, porque ahorita tenemos que seguir con la clase. Dimos tiempo suficiente. Vamos a continuar. En estos ejercicios que vienen aquí, sí estamos proyectando, ¿verdad? Sí. Sí. Tenemos una serie de gráficas y nos está pidiendo el ejercicio que obtengamos los valores de la función para estos valores de X, ¿sí? A partir de las gráficas. Si se fijan, como que no está muy marcado quién es el eje X ni quién es el eje Y, sin embargo, los podemos identificar por la puntita de la flecha, ¿no? Por la flechita. Entonces, por ejemplo, aquí en el 45, ¿cuánto valdría la función f de menos 3? ¿Cuánto valdría f de menos 3? A ver. Acuérdense que este viene siendo el origen. Entonces, ¿cuánto aproximadamente vendría siendo f de menos 3? Aquí está el origen en la... Estoy poniendo aquí el cursor en el origen. Sale, ¿cuánto aproximadamente vendría siendo f de menos 3? ¿No? Bueno, pasamos a estos ejercicios entonces. Nos dice, del 49 al 50, encuentra dos funciones que estén definidas por la ecuación dada, encuentra el dominio de dichas funciones. Estas ecuaciones que tenemos aquí en el 49 y el 50, pues son dos cónicas, ¿sí? Son dos cónicas, estas las estudian en geometría analítica en la preparatoria. Rápidamente, ¿alguien
¿pudiera decirnos qué cónicas son? Bueno, cuando ustedes llevaron la materia de geometría analítica, estudiaron las cónicas. Las cónicas son líneas que se obtienen cuando yo realizo cortes de conos. Eso lo descubrió un matemático griego que se llamaba Apolonio de Pérgamo. Las cónicas representadas en geometría analítica de forma matemática son ecuaciones cuadráticas. Estas son ecuaciones cuadráticas porque por lo menos una de las dos variables está elevada al cuadrado. Por eso se llaman ecuaciones cuadráticas. ¿Cuáles son las cónicas? ¿Quién recuerda alguna cónica de las que vieron en geometría analítica? La parábola, La parábola, muy bien. ¿Otra? la circunferencia, elipse y la hipérbola. Perfecto. Esas son las cónicas. Ahora, si yo les preguntara ¿cuál cónica es función? ¿Cuál pudiera ser función? De las cónicas, ¿cuál pudiera ser función? La parábola. La parábola. ¿Por qué? Porque la circunferencia, la elipse, la hipérbola no cumplen el criterio de la línea recta vertical. Acuérdense que ese criterio lo utilizamos para averiguar si una gráfica corresponde a una función o no. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y es lógico que cualquier recta vertical va a cortar a esas líneas, a esas figuras de las cuales hemos hablado, a lo sumo en 2 puntos. A lo sumo en 2 puntos. Entonces, no son funciones. Sin embargo, la que sí puede ser función es la parábola, siempre y cuando sea vertical, porque recuerden que también hay parábolas horizontales. Entonces, si una parábola es horizontal, no va a ser función. Para que una parábola pueda hacerlo, tiene que ser vertical. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ahora, en su clase de geometría analítica vieron que las cónicas básicamente se expresan mediante dos formas principales. Es importante que lo volvamos a reafirmar. Y que son la forma estándar o canónica y la forma general. La forma general. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando ustedes estudiaron las cónicas, vieron que había básicamente dos formas principales. Una de ellas, la más sencilla, era con punto notable en el origen. Punto notable en el origen. ¿Por qué digo punto notable en el origen? Porque el punto notable para la parábola es el vértice, pero para la circunferencia, elipse e hipérbola es el centro. ¿Sí? Entonces, básicamente el punto notable podía ser el origen o podía ser cualquier otro punto, que era el h, k. Así es como se le representaba en la notación de geometría analítica. Aquí obviamente pues nos interesa la buena, ¿no? La más complicadita, la más matona, por así decirlo, ¿no? Que es precisamente cuando el punto notable es h, k. Entonces, ustedes se acuerdan que la parábola podía ser así. Fíjense.
¿Sí se alcanza a ver? ¿Oigo? Más o menos, profe. Ok. Esta era la parábola. Esta era la circunferencia. Esta era la elipse. Y esta era la hipérbola. ¿Sí se acuerdan o no? Yo estoy seguro que ahorita muchos de ustedes tienen sus ojos con lágrimas porque están recordando a estos entrañables y viejos amigos de la prepa. ¿Sí o no? No oigo. ¿Me escuchó? La verdad, yo no lo vi, profe. ¿Cómo que no lo vio? ¿Quién dijo que no lo, ¿quién dijo que no lo vio? Yo. Yo tampoco, profe. Yo tampoco lo vi. No me digan eso, no me digan eso. ¿Cómo? Pues esto se ve en la prepa. ¿Quién sí lo vio? Yo sí recuerdo haberlo visto, profe, pero También lo vi, profe. ¿A poco no eran? Ahorita estás muy alegre por volverlo a ver, hijo. Está como la canción de Diango, ¿no? Que dice, por volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver. ¿Y yo qué? Y recuperar el tiempo que se me escapó. Y decir, lo siento, amor, perdóname. ¿Sí se acuerdan de esa canción? No está muy, muy padre. Luego, sí está Sí, bonito. es así, pero Está del bonito. otro no. ¿a poco no están así de contentos por volver a ver esto? Luego, Pues sí, no se lo guarden, yo lo sé. Sáquenlo, sáquenlo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, esta es parábola, circunferencia, elipse, hipérbola. Ahora, esta es la forma canónica. Si se fijan, todas las cónicas, por lo menos, bueno, la única que no tiene eso es la parábola, pero todas las demás tienen dos binomios al cuadrado. La parábola solamente tiene uno. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Verdad? Si Sí. yo desarrollo todo esto, el chorizo, obtengo la forma general, y la forma general es una cosa como esta: a cuadrada más by cuadrada más cx más dy más f igual a 0. Es decir, hago todas las operaciones y todo lo paso para el primer miembro y dejo en el segundo 0. Y obviamente pues me va a quedar de esta forma. Se supone que A, B, C, D y F son números. Y conociendo esos números yo soy capaz de saber qué cónica es. Si A y B son los mismos números y con el mismo signo, es una circunferencia. Si A y B son diferentes pero del mismo signo, es una elipse. Si A y B son diferentes y uno de ellos es negativo y otro positivo, va a ser una hipérbola. Claro que también pueden ser iguales y de signos contrarios va a ser hipérbola. Ahora, si A, acuérdense que A y B son los cuadráticos, son los coeficientes cuadráticos. CD son los coeficientes lineales y F es el independiente. Si uno de los cuadráticos, o sea, A o B, es 0, es una parábola. Así de fácil. Así es como decir, ya lo identifiqué. Es este, es este. Así nada más. Por eso es que esto es, así deben de ser las cosas. O sea, aquí no hay engaño, aquí es así. Bien. Bueno, pues creo que se nos ha acabado la clase. Desafortunadamente, pero pues Dios mediante mañana vamos a continuar con
la clase. Pasen excelente tarde. Un abrazo. Fue un placer estar con ustedes. Y pues recuerden que se encargó el ensayo. Nos vemos. Nos vemos. Ay, Ah, Bueno,